mosquito? Hay mucho mosquito. Gran revuelo se armó en relación a los argentinos y argentinas que están en el exterior y que no pueden retornar a nuestro país porque, entre otras cosas, hay restricciones para la llegada de argentinos provenientes del exterior por las distintas variantes del famoso coronavirus. No hace falta ni siquiera que hagamos una introducción para describir de qué se trata y cuáles son sus alcances y consecuencias. Dicho esto, muchísimas de las personas que defienden justamente que estas personas no puedan volver al país, lo que decían es: y bueno, vos firmaste una declaración jurada en la que te hacías cargo de todo daño que se pueda haber llegado a generar o que se genere en el futuro por tu no retorno al país. Esto de alguna forma inspira este tip jurídico vinculado a lo que firmamos y a lo que nos comprometemos cuando suscribimos un contrato o un famoso papelito, como muchas personas dicen cuando hacen una consulta a un abogado. Lo primero que hay que decir es que las partes son libres de contratar. ¿Sí? Es decir, que en un contrato, en principio, hay libertad de contratar. Ahora bien, hay 4 cuestiones que siempre deben ser tenidas en cuenta a la hora de suscribir o realizar un contrato, y son 4, digamos, lineamientos entre los que debe mantenerse justamente esta libertad a la hora de contratar. 1 es: nada de lo que se pacte puede ser contrario a la ley. 2, no debe ser tampoco contrario al orden público. 3, no debe ser contrario a las buenas costumbres. Y 4, no debe ser tampoco contrario a la moral. Creo que una de las grandes problemáticas es justamente qué implica la moral y las buenas costumbres hoy en el siglo XXI. Lo cierto es que esta redacción está obviamente en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es de 2015 a esta parte. Por lo tanto, entendemos que hay efectivamente un concepto, si se quiere, generalizado, o al menos consenso en relación a lo que es la moral y las buenas costumbres. Lo dejo para otro capítulo. Teniendo en cuenta estas 4 paredes entre las que debería circunscribirse cualquier contrato, creo que es importante recordar qué es un contrato. Someramente, yo todavía recuerdo la definición que daba el viejo Código Civil sobre qué es un contrato. La tengo de memoria de esa época. Hay contrato cuando 2 personas se ponen de acuerdo sobre una voluntad común tendiente a arreglar sus derechos. La definición actual no es muy distinta a esta, sí agrega el carácter patrimonial de ese acto jurídico que es el contrato. Ahora bien, ¿se puede pactar sobre cualquier cosa más allá de estas 4 paredes que acabamos de ver, estos 4 límites? Hay derechos que son fundamentales y por eso son irrenunciables. Es decir, que si un acuerdo contiene este tipo de cláusulas, ese acuerdo puede ser dejado sin efecto. Lo mismo sucede en el derecho laboral. Hay un principio fundamental que reza que los derechos del trabajador son irrenunciables. De esta forma, por ejemplo, si, pongámosle, un contrato dice que vos no vas a hacer ningún reclamo que tenga que ver con tu derecho al acceso a la salud, ese contrato es susceptible de ser nulo, o las cláusulas ser declaradas nulas justamente en razón de estos principios y de la irrenunciabilidad, por ejemplo, de una persona de exigir sus derechos en materia de salud. Y ya que hablamos en materia de salud, me parece interesante traer a colación una consulta que me llegó hace muy poquito sobre una empresa de medicina prepaga. A un afiliado a una empresa de medicina prepaga, esta empresa de medicina prepaga le había hecho firmar un acuerdo en el que decía que la empresa de medicina prepaga le iba a cubrir solo un tratamiento en la vida de fertilización asistida. Hay que saber que la ley 26862, que es la ley de técnicas de reproducción humanamente asistida, establece, entre otras cosas, la cantidad de tratamientos de alta complejidad a los que puede acceder una persona. Por criterio de jurisprudencia son hasta 3 por año, y la empresa de medicina prepaga había invitado al usuario a suscribir este acuerdo en el que solo se le daba uno en la vida. Claramente acá hay un engaño a la hora de contratar, porque el usuario tiene derecho a mucho más por lo que contrató. Por lo tanto, ese ofrecimiento que le estaban haciendo en un contrato no puede obstar a que él reclame la diferencia de los tratamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchísimas veces suscribimos un acuerdo y creyendo justamente que hay que cumplirlo porque lo mínimo a lo que tenemos acceso a solicitar no obsta a que yo haga un planteo futuro. Y acá aprovecho para decir, obviamente, los acuerdos están para ser cumplidos y deben ejecutarse con buena fe, que es otro gran principio. Esta buena fe debe estar del lado del usuario y del lado del proveedor, en este caso en que estamos hablando de empresas de medicina prepaga. Obviamente, la ley del consumidor también establece todo un manto que debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar los acuerdos en los que intervenga un consumidor y, por ejemplo, un proveedor o aquel sujeto que ofrece un determinado producto o servicio. Este principio general de contratos en materia de consumo establece, entre otras cosas, que ante la duda en la interpretación de una cláusula en un contrato debe estarse por la interpretación más favorable al consumidor. También lo van a encontrar este principio en el Código Civil y Comercial de la Nación. En resumen, tenés que tener en cuenta cuáles son estos límites, los que hablamos a la hora de contratar,
contratar y que en principio, si bien hay libertad de contratación, no se puede pactar cualquier cosa. Y a la vez hay derechos tuyos que son irrenunciables. Es decir, que si incluso una cláusula dice que tenés que hacer determinada cosa y esa determinada cosa es realmente un derecho, por ejemplo, fundamental de la persona o incluso es de orden público, y cuando digo orden público lo subrayo, tenés que tener en cuenta que podría llegar a estudiarse la posibilidad de que se deje sin efecto, por ejemplo, esa misma cláusula. Para eso sugiero claramente que consultes a tu abogado de confianza antes de hacer cualquier cosa. Y cuidado también cuando alguien cree que un contrato tiene que tener muchísimas formalidades, porque muchas veces nos han preguntado los abogados: firme un papelito. Ojo, ese papelito puede generarte una gran responsabilidad, así que no hay que tomar a la ligera ningún papelito, ningún documento, ningún instrumento antes de firmarlo. Por eso, acá te doy otros 2 tips muy breves. Cuando vas a contratar, siempre llévate una copia de lo que vas a firmar. Por otro lado, si te quieren apurar a firmarlo, si no te dan tiempo siquiera de leerlo o de estudiarlo o de dárselo a tu abogado, también desconfía de ese contrato que vas a suscribir. Y por último, nunca, pero nunca firmes nada en blanco. Nunca, por favor, nunca firmen algo que está en blanco. Ningún documento en blanco debe ser firmado, porque después te hacen firmar, por ejemplo, al final de ese papelito, de esa hojita, de ese instrumento, y arriba que está vacío, uno puede poner cualquier cosa. Así que, por favor, sean y estén muy atentos con esto, porque eso es importantísimo. Contame ahora, ¿te sirvió este tip jurídico? ¿Alguna vez te quisieron hacer firmar un documento que no te cerraba muchísimo? ¿Te quisieron apurar para que suscribieras un acuerdo? Déjamelo acá abajo en los comentarios.